Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Arrancamos con el Q&A. Yo soy Inés, soy Program Manager y Learning Designer en Edison. Y hoy tenemos como invitada de este Q&A abierto y gratuito a Sara. Sara está lanzando su primer curso de Visual Thinking con Edison y bueno, nos encanta traer este tipo de espacios abiertos para que cualquiera pueda acceder a expertos como Sara que tenemos el gusto de tener en Edison para que ustedes le puedan hacer las preguntas que quieran sobre su carrera, su experiencia o temas relacionados al curso, algo específico que les interesa o que tengan dudas. Pero bueno, antes de eso, les quiero contar brevemente un poco de Edison, quiénes somos. Edison es una plataforma en la que ayudamos a co-crear cursos cortos, dinámicos y que ponen un gran foco en ser aplicables para que se puedan llevar todo lo que aprendieron a sus trabajos y así acelerar sus carreras. Y para esto nos asociamos con referentes del mundo digital, es decir, líderes de compañías tecnológicas que nos vienen a traer sus mejores prácticas para que así aprender sea mucho más fácil. O sea, ellos no enseñan desde el lado teórico, sino desde su experiencia, además de lo teórico, de lo que ellos vivieron y esto lo acompañamos también con una metodología súper dinámica, con clases en vivo y con mucho foco en la interacción. Estas son algunas de las empresas en las que trabajan los expertos que dan clases en Edison. Tenemos, bueno, varias que ya conocen, Mercado Libre, Kavak, Rappi, muchas más. Y bueno, hoy en día tenemos a más de 50 expertos dando cursos con nosotros. Estos son algunos de los cursos que se vienen en el próximo tiempo y bueno, siempre los estamos renovando, así que después pueden ver más en nuestra página, les voy a dejar el link. Y bueno, ahora sí, bueno, acá está el de Sara, que también les voy a dejar el link de su curso para que chusmeen mejor. Y ahora sí, algunas consideraciones para el evento de hoy. Bueno, estamos grabando, esto es para que lo puedan ver todos los que no pudieron venir o si quieren revisar algo. Y vamos a estar trabajando con Slido, que es una aplicación para que cada uno deje preguntas y además pueda votar preguntas de otros. Entonces así vamos haciendo más dinámico este encuentro, pero obviamente pueden desmutearse y preguntar o mandar por el chat. La idea es que sea súper dinámico y descontracturado, así todos pueden aclarar sus dudas y charlar. Perfecto. Bueno, para los que acaban de entrar, les voy a pedir por favor que en comentarios me pongan a qué se dedican, en qué trabajan, de dónde vienen, para tener un poquito más de contexto. Y quería hablarles un poquito de lo que es Visual Thinking para que estemos todos alineados al respecto. Bueno, me presento, yo soy Sara Robles. Actualmente me dedico a lo que es Service Design. Tengo ya más de 6 años trabajando en innovación. Actualmente trabajo en banca y bueno, próximamente voy a estar pasando a trabajar en sector salud. Y de hecho, las herramientas de Visual Thinking, las técnicas, de alguna manera han comenzado a sonar mucho en estos últimos años. Yo vengo trabajando con estas herramientas ya desde hace casi 8 años. Mi formación comenzó de una manera un poco, digamos, sin querer queriendo, ya que siempre tenía esta inclinación a poder hacer explicaciones rápidas, fáciles de entender. Y en ese camino descubrí que habían diferentes técnicas que nosotros podíamos aplicar para que esa habilidad que yo había desarrollado de manera muy autónoma, poderlas mejorar y hacerlas mucho más rápida de manera más efectiva. Entonces, esto a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en el entorno laboral. En mi día a día trabajo con mucha cantidad de información y tengo que presentárselas a perfiles muy diversos. Entonces hay que estar alineados con respecto a esta información, hay que analizarla rápida, hay que hacer presentaciones y hay que transmitirla a diferentes personas en diferentes lados del país inclusive. Entonces, estos retos de sintetizar información, de mostrarla, los he ido trabajando con diversas herramientas. ¿Ya? Para esto, un poquito más de contexto de mi expertise.
Yo, como les contaba, trabajo como service designer ya hace varios años. De formación soy arquitecta, diseñadora y tengo un máster en marketing. Y ya hace algunos años también soy docente de la carrera de comunicaciones en los cursos de análisis y gramática visual, en donde veo de una manera mucho más académica toda la parte visual y cómo nosotros entendemos, cómo a través de nuestras retinas nosotros podemos identificar diferentes formas, hacemos este raciocinio de que una manzana es una manzana y le damos significados, pero si una manzana está puesta de cierta forma, en verdad estamos hablando de Apple. Entonces, toda esa parte académica le ha juntado con toda esta parte práctica para poder transmitirla y que podamos ver cómo la podemos llevar a diversos entornos. Entonces, ¿qué es Visual Thinking en sí? Visual Thinking, y si lo ponemos ya en español, es el pensamiento visual y es la habilidad que todos los seres humanos tenemos para percibir información y darle un sentido, porque todos en verdad percibimos la información visualmente y le damos este significado en nuestras cabezas. Y cómo nosotros asociamos esta información a diferentes significados. Entonces, en sí, esta capacidad es la que todos tenemos. Sin embargo, lo que nosotros vemos ya cuando pensamos en aplicar lo que es Visual Thinking es que trabajamos con técnicas y con herramientas para que estas ideas que nosotros tenemos muchas veces en nuestras cabezas y las imaginamos, las podamos mostrar de manera tangible. Ya sea que yo esté liderando, por ejemplo, un taller, o ya sea que yo esté haciendo una explicación como esta, o por ejemplo, estoy escuchando una charla interesante y desee tomar apuntes de tal manera que esa información no se pierda en el camino. Entonces, aquí más o menos ya tenemos un contexto de a qué nos referimos con Visual Thinking. No sé si hay algún punto en el que les gustaría profundizar un poquito más, ¿no? Vamos con las preguntas. Ana, sí, cuéntanos. Sí, yo quería preguntarte si el visual thinking tiene mucho que ver o muy relacionado con el sketchnoting, que es también como el tema de la ilustración, y cómo van relacionados o cómo van de la mano estos dos dinámicas, ¿no? O sea, yo lo veo desde ese lado. Buenísimo. A mí me gusta mostrarlos como si fuera un paraguas, ¿ya? O sea, Visual Thinking en sí engloba... Ay, sí, ya. Lo que es Visual Thinking en sí engloba toda esta capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de entender la información de manera visual, ¿no? Pensar visualmente. Entonces, dentro de este mundo, donde nosotros tenemos esta capacidad, dentro de algunas de las técnicas y herramientas está lo que es sketchnoting. Entonces, el sketchnoting justamente lo que nos permite es aplicar este formato en el que nosotros mostramos de manera gráfica cierta información para comunicar. Dentro de otras técnicas, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es la documentación gráfica, porque, por ejemplo, cuando hablamos de sketchnoting, y les voy a mostrar algunos ejemplos de sketchnoting ya de mi día a día, por ejemplo, esto vendría a ser un ejemplo de sketchnoting. ¿Ya? Entonces, estos, por ejemplo, son apuntes de clases de psicología y de behavioral economics que yo tenía. Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos documentar información. De hecho, he tenido varios alumnos de maestría y de esta manera podemos documentar la información rápidamente. Estos apuntes yo los hago en la misma clase, entonces procesamos la información y la documentamos de una manera que es fácil de entender y que no se nos pierda.
Entonces, sketchnoting es una de las técnicas, hay otras como lo que es la documentación gráfica que aplica esta idea de vamos a pasar información a una manera más visual, pero en un formato más grande para compartirla con otras personas. Y también hay otras herramientas como la visualización de data análoga, donde se hacen formatos donde las personas, por ejemplo, pueden votar con stickers en vivo. Entonces, ahí estamos llevando una información a otro formato de visualización. Pero todo eso entra dentro del mundo de Visual Thinking. Entonces, el sketchnoting, de hecho, digamos, es una de las técnicas más conocidas y asociadas a lo que es Visual Thinking. Ahí no sé si quedó claro, Ana, si tienes alguna pregunta más o si quieres profundizar en alguno de los puntos. Sí, me quedó súper claro. Yo no conocía mucho del tema de documentación gráfica, pero me parece muy buena que sea también otra técnica para realizar visual thinking. Buenísimo. Inés, no sé si hay preguntas en el Slido, si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, hay preguntas. Si querés, está el link en el chat. No sé si vos podés ver el chat. A ver, buenísimo. Voy entrando. Em, Así, si querés, podés compartir pantalla y mostrarlas o ir leyéndolas y respondiendo. Buenísimo. A ver, voy a comenzar por la primera que pregunta, ¿cómo incorporas lo que es Visual Thinking en tu día a día laboral? Entonces, acá creo que es importante que nosotros entendamos las diferentes dinámicas que nosotros tenemos en nuestro día a día laboral. Y partiendo también de la base que al momento que nosotros estamos hablando de pensamiento visual, partimos en cómo hago más visual mi día a día. Partimos desde cómo lo aplico el yo como persona. Entonces, en mi yo como persona, por una parte tengo una parte de lo que es organización. Entonces, trato que mi organización del día, de mis tareas, pueda ser más visual y que yo pueda identificar rápidamente qué tareas tengo. Lo que parte de hacer organización a través de etiquetas, a través de colores, a través de gráficos para poder organizar y tener claridad de qué voy a hacer en mi día a día. Otra de las cosas que yo hago y que de hecho les recomiendo hacer sobre todo cuando están en entornos donde tienen que aprender mucha información es hacer apuntes. Esto pensando también en yo. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar algunos apuntes de, por ejemplo, cosas que yo he ido haciendo en mi trabajo. Estos por suerte no son o sea, los puedo mostrar sin problemas. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido una investigación y yo tenía que hacer una investigación en diferentes ciudades de mi país y quería tener los key points a la mano porque íbamos a estar 2 semanas intensamente en campo. Entonces, mientras nosotros hacíamos esta investigación, yo fui haciendo un mini resumen de los puntos claves de cada uno de los lugares a los que íbamos y al momento de terminar ya no terminaba mareada pensando qué es lo que hemos visto, o sea, y tener que bucear en todos los puntos de información. Entonces, el hacer resúmenes y el ir documentando información nos ayuda muchísimo. O, por ejemplo, eso fue dentro de este mismo viaje, yo tengo que aprender muchos términos y creo que eso pasa en la mayoría de trabajos, era hacer resúmenes mientras yo iba haciendo estas observaciones para tenerlos de manera rápida. Entonces, ahí por un lado, cuando nosotros hacemos apuntes de manera visual, estamos aprendiendo toda esta información que nosotros estamos documentando. ¿Qué sucede? Cuando nosotros utilizamos la mayor cantidad de sentidos al momento de hacer una actividad, nuestros cerebros hacen conexiones y esta nueva información que llega a nosotros se queda con nosotros. Entonces, cuando yo estoy pensando en qué imagen puedo poner, lo que está pasando es como que esa nueva información entra y busca con qué conectar y al momento que la bajamos a algún formato visual, esta queda. Entonces, esas son como que formas de aplicar lo que es la parte visual, pensando en cómo me organizo yo, cómo me
documento yo y cómo tengo información propia. Pensando en ya aplicarlo en lo que vendríamos a hacer yo y otras personas. Entonces, creería que en la mayoría de trabajos nosotros tenemos reuniones y algo clave en las reuniones, uno es no perder el foco y dos es qué hemos acordado. Entonces, algo que nosotros hacemos, y aquí pensemos igual, Visual Thinking no solamente es vamos a hacer gráficos a mano, sino es vamos a utilizar herramientas visuales que nos permitan llegar a los objetivos que nosotros tenemos y que todos estemos pensando de manera visual. Entonces, forma, digamos, no tan manual de aplicar Visual Thinking en tu día a día pensando en lo que vendría a ser yo y otros. Es, por ejemplo, en las reuniones, tener un formato en el que nos permita visualizar en qué momento estamos en la reunión y cuáles son los objetivos. Por ejemplo, el uso de tableros de Miro ayuda mucho. Y el tener un formato gráfico que nos permita ir viendo cómo vamos avanzando y si ya hemos cumplido todos los puntos que nosotros deberíamos ver en la reunión. Entonces, de esta manera evitamos que se nos vaya el tiempo. Y otro punto que se puede aplicar en lo que son las reuniones son los resúmenes gráficos de reuniones. Entonces, lo que pueden hacer es poner en el resumen acuerdos y poner un gráfico. A mí me gusta poner los gráficos de las personas que hicieron tal vez un comentario clave o que se tienen que llevar ciertas medidas. Entonces, a veces, si bien lo podemos apuntar, teclar, a veces hacerlo en estos formatos nos ayuda a que sea mucho más visual y que sea menos pesado al momento de leer. Porque lo que nosotros queremos es que estas herramientas nos ayuden a que podamos llevarnos esta información a golpe de vista. Y una tercera forma de aplicarlo, también pensando de manera muy general, es cuando tenemos que estar todos en lo mismo y tal vez yo soy la persona que está facilitando. Entonces, nosotros podemos hacer formatos visuales donde nosotros lleguemos a acuerdos o que cada persona vaya representando el tipo de información que ellos traen a la mesa. De esta manera todos vamos a estar viendo la misma información. Algo que se usa mucho son lo que se llaman los templates. Entonces, en un template nosotros vamos poniendo información según ciertas características, ¿no? Por ejemplo, este es un template para trabajar en equipos. Entonces, si nosotros estamos facilitando una actividad, podemos decir, ok, ¿qué elementos son los que nosotros como equipo nos ayudan a avanzar? Y todos en esta parte vamos a poner qué nos ayuda a avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Y todos en la parte de abajo podemos poner qué es lo que nos está deteniendo. Y esta manera gráfica nos ayuda a tener súper claros estos puntos. Sobre aquí, no sé si alguno tiene algún comentario al respecto, quiere ahondar algún poquito más en alguno de los puntos que hemos visto, si no, vamos avanzando con la siguiente pregunta. Si todo check, me ponen un puntito en comentarios para saber si están por ahí. Ahí María Emilia dejó una pregunta por el chat. Buenísimo, a ver. El Visual Thinking se puede presentar a stakeholders para que puedan entender una idea. Por supuesto que sí. De hecho, lo recomiendo mucho. Y algo que ayuda, sobre todo, a potenciar esto, es cuando nosotros no solamente graficamos la idea, sino que cuando utilizamos analogías. Cuando nosotros estamos presentando a stakeholders, necesitamos llamar la atención y que estén concentrados en lo que nosotros estamos pensando. Entonces, cuando nosotros graficamos una idea y hacemos uso de analogías, nos ayuda a tener este impacto. Y también nos ayuda también cuando tenemos que explicar temas bastante complejos. Vamos con un ejemplo práctico para que quede súper claro este tema de las analogías. Les cuento un caso que nosotros teníamos. Yo, como les comentaba, trabajo en banca y se estaba probando un formato en el que se atendían las ventanillas y las plataformas en un mismo formato de espacio.
¿Ya? Normalmente en un banco tenemos la ventanilla por un lado, que es para hacer pagos, y la plataforma por otro lado, que es para hacer asesorías. Entonces, ellos estaban probando este formato en el que todo estaba junto y era una persona que atendía los dos. Lo que nosotros vimos es que esto generaba mucha confusión y teníamos que comunicarles que la atención y la sensación de los clientes era que Ventanilla tenía que ser algo mucho más ágil, y al ver que ahí estaba este formato no lo asociaban con lo que era plataforma, que era más asesoría. Entonces, ¿cuál fue la analogía que nosotros trabajamos y que de hecho pegó bastante? Era que Ventanilla era como si tú fueras a comerte un helado. Helado, tú vas, te lo comes parado y es algo súper rápido. En cambio, la plataforma, que es asesoría, es como si tú fueras a comerte una lasaña, que esperas que la preparen, que esté caliente, que estás sentado y estás dispuesto a esperar para esa atención. Entonces, cuando nosotros presentamos esta idea para que fuera mucho más potente, la mostramos con una visual en la que poníamos una lasaña con un helado encima. Y decíamos, lo que ustedes quieren que se haga y lo que está pasando es como si nosotros sirviéramos una lasaña con un helado encima y que les pidiéramos a las personas que se los coman juntos. Entonces, esto creó un gran impacto y nos ayudó a que ese mensaje calara súper bien con nuestros stakeholders y se llevaran el, ok, no podemos hacerlo de esta forma porque no está funcionando, o tendríamos que dar un formato que nos permita que ahí se puedan servir helados y lasañas juntos. Entonces es como herramienta muy potente, y tener esa visual, yo creo que lo estoy contando y se hacen una idea, pero ver como que el helado con la lasaña como que crea un gran impacto porque es algo que tú no estás acostumbrado a ver. Y con las visuales nosotros podemos crear cosas que en el día a día no están tangibles todavía. Bien, a ver, vamos a ir con la siguiente pregunta. Tenemos un link de Slido donde estamos haciendo las preguntas, pero igual si tienen alguna podemos irlas poniendo en comentarios. Ya, a ver, aquí es, ¿cómo podemos hacer que nuestro equipo participe del proceso de Visual Thinking? Bien, aquí nosotros podemos tener diferentes herramientas dependiendo también qué tipo de procesos nosotros estemos llevando, porque hay diferentes tipos de procesos donde nosotros podemos aplicar Visual Thinking. Un punto que pasa muchas veces en los equipos es que a las personas les da miedo de dibujar, les da un poco ese temor de yo no lo hago bonito por si acaso. Entonces, para dar confianza, primero está bueno que podemos comenzar con formatos donde todavía no grafiquemos y tener ciertos elementos ya creados. Les voy a mostrar esto justo tomé una foto porque me dio mucha ternura de un proceso que hicimos, o para los que son de Perú tal vez han escuchado del BCP Café. Pero bueno, recuerden que la parte, o sea, uno de los puntos importantes de lo que es Visual Thinking es que sea visual. No necesariamente que grafiquemos, no necesariamente que hagamos dibujos, sino que sea visual. Entonces, nosotros teníamos que generar una conversación sobre un proceso. Y normalmente podría ser que la persona haga personajes o dibujen, se expresen, pero en un momento uno donde todavía tal vez la gente no se suelta, no está tan confiada, lo que podemos hacer es que nosotros creemos estos personajes para que ellos vayan interactuando con ellos. Entonces creamos estas personitas y esto nos permitió crear estas conversaciones y poder ir mapeando diferentes procesos. Entonces, si estamos en un nivel 1 donde las personas todavía no se sienten tan cómodas, podemos comenzar dándoles herramientas, dándoles iconos, dándoles formatos prehechos. En un momento número 2, nosotros podemos enseñar cómo hacer ciertos gráficos básicos. A mí me gusta llamarlos los mínimos dibujos viables, que es si tuvieras que pensar cómo representar un elemento con el mínimo de líneas, ¿cómo lo harías? Entonces, por ejemplo, estas personitas que les estaba mostrando, que literal son una bolita y una raya, es la forma mínima en la que yo puedo representar una persona. Entonces, al inicio del proceso, nosotros podemos enseñarle a las personas a hacer una personita, hacer, no sé, un celular o algunos elementos, y ya con eso se sienten con la confianza de, ok, yo puedo hacerlo, y se va bajando ese temor al, uy, yo dibujo feo, yo no lo hago tan bien.
que es tan importante romper. O, por ejemplo, hacerlos que dibujen con los ojos cerrados o que dibujen sobre sus cabezas. Entonces, eso también nos ayuda, nos sirve como rompehielos y nos ayuda a soltar. El tema es primero generar la confianza, que vayan entendiendo las metodologías y luego se van a ir soltando. También recomiendo mucho que utilicen plantillas como las que les mostraba. De hecho, en el curso tengo como que una parte en la que nos enfocamos justamente a ver formatos. Entonces, al momento en que tú ves un formato gráfico, te ayuda justamente a entender dónde están, pero no necesariamente sientes esa presión de, uy, tengo que dibujar, tengo que hacerlo de tal forma, sino que simplemente estamos trabajando sobre un formato visual. Sobre este punto, ¿alguna consulta? Si no, vamos con la siguiente pregunta. Si todo me ponen un puntito en comentarios para saber que todo está claro. A ver, por aquí preguntan, ¿el Visual Thinking se puede utilizar en cualquier profesión? La respuesta es sí. Porque ¿cuál es la base? Y volvamos a este primer concepto inicial. El pensamiento visual es innato a las personas. Entonces, al ser innato a las personas, el pensar y el comunicar visualmente es afín a cualquier proceso que nosotros tengamos, a cualquier forma de comunicación que nosotros tengamos que hacer. Y en todas las profesiones nosotros tenemos que comunicarnos con diferentes personas, de diferentes maneras, con diferentes equipos, y aunque nosotros trabajáramos solos, también tenemos que organizar la información que nosotros procesamos, ya sea la información que sale de mi cabeza o sea información que yo estoy recibiendo de otras personas o leyendo o escuchando. Entonces, partiendo de esta idea, nosotros lo podemos aplicar de diferentes formas. Para darles un par de ejemplos de algunas carreras de alumnos que he tenido, por ejemplo, tengo un alumno que era instructor de yoga y lo que hacía era que documentaba sus secuencias de yogas con monigotes y le quedaba súper claro y ya las tenía armadas para cuando las tenía que hacer. O, por ejemplo, he tenido alumnos biólogos que lo que hacía era cuando tenía que explicar, tenía mucha información técnica, primero como lo escribía y ahí también siempre me gusta dar pautas y tips a nivel metodológico de cómo pueden llevar justamente temas complejos de manera sencilla. Entonces, primero hacía la bajada de la información, iba trabajando con analogías, iba trabajando con formatos para destacar cuáles eran los mensajes claves y cuáles mensajes tal vez eran un poquito más complejos. Nos permite organizar grandes cantidades de información. Creo que en muchas profesiones tenemos que hacer informes, entonces el jerarquizar la información de una manera estructurada, acompañarlos de gráficos que nos ayuden a transmitirlo de manera clara, siempre nos va a ayudar mucho. Y eso por darles algunos ejemplos. Bien, a ver, tenemos una específica sobre el rubro de recursos humanos. En recursos humanos tienen dentro de los retos justamente comunicar información a nuestros empleados. Y esto parte, por un lado, desde temas, por ejemplo, lo que es la visión de las empresas. Yo he trabajado, de hecho, me han contratado específicamente para documentar las planificaciones anuales de empresas, para hacer la bajada desde los gerentes hasta las personas que están ingresando, digamos, nivel practicantes en estas empresas tan grandes. Por darles algunos ejemplos de empresas, hablo de Latam, hablo de Natura, hablo de empresas en banca, incluso he trabajado con la ONU, este tipo de procesos de alineamiento. Entonces, el que toda la empresa tenga claro cuál es la visión, cuáles son los objetivos y a qué van a ir este año es un punto sumamente importante. Otro tipo de procesos asociados a recursos humanos vienen muy alineados al journey, al camino que van a seguir nuestros empleados dentro de la empresa. Entonces, hacer formatos que sean claros y fáciles de entender nos ayudan justamente a tener claridad.
hay momentos en el que las personas vamos a estar bombardeados de mucha información, entonces que estos formatos tengan, uno, jerarquías claras para que las personas podamos escanear y no se nos pase la información que nos están dando. Dos, tener claridad de qué va a pasar y qué tenemos que hacer en ciertos momentos es súper útil. Y poder accionar rápidamente. Otros puntos donde también lo hemos aplicado, y aquí por dar un ejemplo ya más específico, en la empresa en la que yo trabajo somos 17.000 colaboradores, entonces hay que mandar información a todas las esquinas del país. Y, por ejemplo, parte de lo que ve comunicación interna y ve recursos humanos es cómo alineamos cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio a nivel empresa. Entonces, justamente este tema de formatos y campañas internas, el tener una comunicación visual que sea cercana y que podamos adaptar a diferentes formatos ayuda mucho. Sobre todo cuando es información que tenemos que captar súper rápido y tenemos que llegar a diferentes instancias. Entonces, por esas partes es que lo podemos aplicar a lo que es recursos humanos. A ver, aquí tengo una pregunta que está súper interesante. ¿Tienes ejemplos reales de algún proyecto que hayas hecho con Visual Thinking? ¿Puedes contarnos con tu proceso? De hecho, tengo varios ejemplos, tanto a nivel consultoría como a nivel en mi día a día laboral. Tengo algunas fotitos y curiosamente justo encontré algunas documentaciones. Para esto, para quienes acaban de entrar, para darles un poquito de contexto, yo trabajo en el área de diseño estratégico. Llevo ya más de 5 años trabajando como service designer, hago mucho la parte de investigación. Y, por ejemplo, en lo que son procesos de investigación, cuando aplicamos Design Thinking, lo puedes utilizar en todas las etapas. Partimos desde lo que es investigación, y bueno, acá se los voy a mostrar desde el celular, espero que se pueda ver lo suficientemente bien. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy haciendo una investigación con clientes, con usuarios, tengo que entrevistar a diferentes personas y les voy a hacer una serie de preguntas y luego yo lo voy a tener que analizar. Cuando hago análisis, ya pensando en lo que es a nivel ecosistema, voy a tener esta información multiplicada muchas veces por 5, porque no solamente es mi cliente final, es mi cliente interno, es un análisis de puntos de contacto, entonces es mucha información que yo tengo que organizar. Y que no solamente hay esta necesidad de organizar información claramente cuando hacemos investigación, sino en muchos rubros y en muchos procesos. Entonces, parte de lo que yo hago es, uno, cuando hago entrevistas, me gusta personificar a las personas a las que yo estoy entrevistando para cuando quiera volver a la información de alguien específico. Entonces, primero, hago estos pequeños resúmenes de quién es esta persona, qué perfil es, dónde lo entrevistamos, hicimos, para tener los puntos claves. Y algo que hacemos que me gusta bastante es crearle hashtag para más o menos acordarnos del perfil de las personas. Y de ahí es un punto de organización visual. Entonces, usamos mucho lo que es codificación de color y formatos para que no tengamos que sufrir tanto en el momento que nos toca analizar, sino cuando vamos viendo algo que sea una alerta o que sea algo que tengamos que considerar, ya lo podamos ubicar rápidamente. Entonces, esta es un fragmentito de la parte de análisis que nosotros hicimos. De ahí también, cuando nosotros hacemos pruebas de usuarios, tenemos diferentes formatos cuando estoy haciendo observación para poder documentarlo de una manera bastante ágil. Y en mi caso, en específico, y aquí también han estado preguntando cómo hacemos esto en sector salud, y en cualquier proceso en el que tengamos que hacer observación de qué es lo que pasa con mi cliente directo, está bueno tener formatos en los que nosotros podamos representar fácilmente qué es lo que nosotros estamos observando. Y esto, a veces cuando tomamos una foto, no se va a notar, y
y puede ser súper invasivo hacer un video. Entonces, el hacer este tipo de gráficos dentro de lo que es el proceso nos ayuda a poder documentar la información de una manera ágil y que luego sea fácil de entender. Justo hace unas semanas tuve una presentación sobre prototipos, entonces se van a ganar con algunos otros formatos de aplicación. Se los voy a compartir rapidito para que tengamos súper claros algunos otros formatos en los que lo podemos usar. Aquí, como les decía, esto lo pueden utilizar en cualquier tipo de momento en el que nosotros necesitemos mostrar información. Entonces, yo, por ejemplo, uso mucho estas herramientas para cuando tengo que hacer presentaciones y necesito que la información quede clara o que tal vez no sea tan dura. Pero incluso cuando tengo que hacer presentaciones más duras, lo que son los principios de diseño y cómo estructurar la información y cómo tomarla y trabajarla me ayudan a que esto sea mucho más fácil de procesar. Entonces, cuando puedo ser libre y dibujar, graficar, hago muchos grafiquitos. Pero también hay otros formatos, como por ejemplo este de acá, que si bien, por ejemplo, no necesariamente hay dibujos, si se dan cuenta ustedes, esto es muy visual. Y justamente parte de la metodología y parte de lo que vemos al momento de hablar de visual thinking, de pensamiento visual, es cómo lo que yo estoy trabajando puede ser más visual. Entonces, por ejemplo, es un formato para hacer, agrupar hipótesis de lo que podría pasar si hago cierto tipo de experimento. Y tenemos varias lógicas, ¿no? Por un lado tenemos la lógica de qué tanto conocimiento tenemos y cuál va a ser el impacto. Por otro lado está la otra lógica de color, ¿no? Si es verde es positivo, si es rojo es negativo. Y tenemos una lógica más de tamaño, que era, ok, ¿cuáles son los que tenemos que tener sí o sí en la mira? Y si son positivos, y les habíamos puesto otra capa de significado, si son positivos, si tenemos que tener los ojos muy abiertos, si pasa esto o no pasa, o si realmente es una alerta y si pasara fuera muy crítico. Entonces, estas son algunas de las formas que nosotros podemos utilizar, que va, como les decía, desde la etapa de investigación hasta la etapa de tengo que mostrar resultados o tengo que hacer pruebas, ¿no? Tengo que hacer prototipos, podemos hacer gráficos, podemos hacer ciertos diseños que nos ayuden a explicar qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Aquí, ¿hay algún punto en el que les gustaría profundizar, ver más información? Si tengo claro, igual puntitos para saber que están por ahí y todavía tenemos un par de preguntas más. Ya, a ver, voy a responder esta que es rapidita, que es ¿qué aplicación usas en la tablet? Me preguntaban si es Procreate y sí, les muestro. Esta aplicación que se llama Procreate. Es muy buena, o sea, si tienen un iPad, la recomiendo 100%. Es paga, pero es un pago para toda la vida, entonces luego de eso la pueden utilizar por siempre y para siempre. De hecho, hay un par de aplicaciones más que he probado muchas veces a pedido de mis alumnos, porque sé que no todo el mundo tenemos tablets, entonces siempre tengo algunas bajo la manga. Ahorita no tengo los nombres en la mente, pero por ejemplo la de Adobe también funciona bastante bien si queremos hacer explicaciones. A ver. Bien. Ahí tenemos esa pregunta que es, ¿cómo aplicar Visual Thinking en una empresa que brinda servicios médicos? Y bueno, les cuento un poquito como chisme. De hecho, el lunes comienzo a trabajar justamente en el rubro de salud. Y creo que justamente en servicios médicos tenemos muchos retos, porque partiendo de esta idea de cómo comunicamos mejor, parte de lo que es salud tiene este reto de cómo explico temas que son muy técnicos a personas que no necesariamente tienen el conocimiento de esto. Entonces, va por un lado de, uno, la explicación de qué síntomas tiene una persona,
pensándolo ya a nivel sistema, es entender qué procesos van a seguir al momento que interactúan con el sistema médico, ¿no? Desde el cómo es una atención al momento que yo ingreso al hospital o ya si están en un proceso de tratamiento. Hay un proyecto que me parece súper bueno y voy a pensar a ver si me acuerdo cuál era la fuente, pero uno de los retos que, por ejemplo, hay en salud, y aquí confirmen si a alguien le ha pasado, es cómo explicas el tipo de dolor que tienes al momento que estás frente al doctor. Entonces, este proyecto lo que hacía era dar diferentes tipos de símbolos y ejemplos a las personas para que expliquen qué dolor tienen y tener mayor claridad de cuál es el diagnóstico, porque no es lo mismo tener un punzón a sentir, por ejemplo, no sé, frío, si te está doliendo la muela, o si, por ejemplo, tienes sensibilidad a los golpes. Entonces, esa es otra forma en la que lo podemos ir aplicando ya por el mundo de la salud. Y bueno, a ver, ya creo que para ir cerrando, aquí estaban preguntando si recomiendo el uso de plantillas o esquemas cuando recién vamos iniciando. Y sí, lo súper recomiendo. Algo interesante de la mente de las personas cuando nosotros utilizamos formatos, utilizamos Canvas, es que cuando vemos espacios en blanco, nosotros como humanos tenemos la necesidad de ir completando esos espacios. Entonces, esto nos ayuda justamente a poder ir aterrizando. Voy a ver, sí, yo tengo un Pinterest donde he agrupado varios formatos que pueden utilizar, así que se los voy a regalar. A ver, vamos a ver. Y bueno, si quieren buscar ideas de Canvas que ustedes pueden utilizar, se les busca muchas veces como flip charts. Voy a poner flip charts. Y las estoy pasando. En ese enlace tienen varios ejemplos de formatos que ustedes pueden utilizar. Entonces, hasta aquí, no sé si tienen alguna otra duda o algún punto que haya tocado que tal vez les gustaría ahondar, o tal vez en alguna de sus profesiones. Vi que por ahí también habían varias personas que estaban en UX, en UI, si quisieran profundizar en algún punto. Igual, algo que creo que es bien interesante es, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en comunicar información, muchos de los principios de diseño se pueden aplicar de diferentes formas. A mí siempre me gusta decirlo como que la base de los principios de diseño los puedes aplicar desde que usas una hoja de papel hasta que diseñas un edificio. Entonces, esas mismas bases que yo las aplico cuando explico justamente estos procesos, se pueden llevar a lo que es mundo digital, se pueden llevar a diseño de una ciudad, porque a fin de cuentas lo que es diseño, lo que es proporciones, lo que es comunicación, parten de unas mismas reglas. Genial. Bueno, creo que si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Y como comentó Inés al inicio, tenemos un regalito que es un descuento para el curso que voy a estar dictando. Voy a estar dictando en abril. Este curso, bueno, es la cuarta edición que yo estoy dictando, es la primera que estoy dictando de la mano de Edison, pero realmente me he preocupado porque en cada clase reciban herramientas para que puedan aplicarlas de manera directa, y también he ido recolectando casos justamente de diferentes perfiles para que los puedan llevar a la práctica rápidamente. A mí, yo siempre sigo alucinada cuando veo los trabajos y los proyectos de mis alumnos, porque los llevan a lugares y a formatos que a veces yo ni siquiera me hubiera imaginado. Y siempre juntando esta forma práctico-teórica,
De hecho, siempre siento que es un poco más práctica que teórica, porque así como me han visto dibujando ahorita, literal, mi clase no tiene PPTs. Mi clase es yo explicando mientras grafico y que los alumnos vayan graficando a la par que yo lo hago. Entonces, se quedan con un resumen escrito, igual les paso los resúmenes para que los tengan a la mano, y así también asimilan mucho mejor la información. Entonces, esto va siempre acompañado de casos, de ejemplos y de cómo estas herramientas también las pueden pasar de manera digital y en otros formatos. Entonces, bueno, si les interesa el curso, igual si tienen alguna consulta sobre el curso, ahí les dejo el link y tienen un descuento especial por haber estado en este espacio. En verdad, muchísimas gracias por haberse quedado y les voy a pasar el descuento por acá. Buenísimo. Ahí les he puesto el cupón de descuento para que lo tengan. Y quería pedirles si nos podemos tomar una fotito de despedida, si pueden prender sus camaritas. Igual sé que es de noche y no todos estamos peinados, pero sería súper lindo. Buenísimo. Muchas gracias por sumarse y espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y que hayan disfrutado mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, chao.